Antes de abordar técnicas de analítica de datos, resulta necesario saber qué es y qué no es la analítica de datos. La analítica de datos tiene que ver con los conocimientos y técnicas requeridos para examinar los datos con la finalidad de sacar conclusiones. Se escucha sencillo, pero en realidad implica el uso de algoritmos y técnicas complejas que permiten inspeccionar los datos y encontrar relaciones significativas entre ellos. El enfoque principal de la analítica tiene que ver con el procesamiento y visualización de datos siempre y cuando ya estén disponibles. Todos los análisis volumétricos y de relación entre los datos que quizá ya conozcas caen dentro del terreno de la analítica de datos. Por ejemplo, saber volúmenes de ventas, volúmenes de producción, saber proporciones entre categorías, hacer categorizaciones asociadas a métricas, ilustrar líneas de tiempo y así. ¿Cuál es el perfil que debe tener un analista de datos? Pues bien, una de las características más importantes que debe tener un analista de datos es tener conocimientos del negocio o sector al que pertenecen los datos que está analizando, pues de otra manera no entenderá la importancia de los indicadores ni podrá descubrir conclusiones valiosas que estén ocultas en los datos. Un analista de datos debe también tener la habilidad de transformación de datos que le permitan hacer categorizaciones. Debe saber calcular datos inexistentes a partir de los datos disponibles y debe saber realizar discriminación de datos no relevantes, es decir, quitar los datos que no interesan y dejar los que sí interesan. Un analista de datos debe tener también la habilidad de realizar cálculos agrupados como sumarizaciones, conteos, promedios, desviaciones estándar y varianzas, lo que nos hace suponer que también requiere tener conocimientos de estadística. Es importante mencionar que no debe ser un experto en estadística, pues su mayor énfasis está en la estadística descriptiva y en el uso de gráficos para visualizar patrones de los datos, que la verdad pues no son muy complejos. Afortunadamente, existen muchas herramientas en el mercado que pueden facilitar la labor de un analista de datos. Una opción puede ser utilizar sofisticados lenguajes para el procesamiento de datos, por ejemplo, lenguaje R o Python. Otra opción puede ser utilizar herramientas de inteligencia de negocios o business intelligence como Power BI o Tableau. Otra opción sería emplear herramientas más comunes y al alcance de todos, como lo es Microsoft Excel. En este curso usaremos a Microsoft Excel como la herramienta para el análisis de datos. Desde luego, habrá quien diga que usar lenguaje R o lenguaje Python es mejor, y estoy de acuerdo con ello. La desventaja es que para usarlos se requieren habilidades avanzadas de programación que no todo el mundo tiene. Habrá quien diga también que Power BI y Tableau son herramientas más poderosas y también estoy de acuerdo con ello. La desventaja es que para poder utilizarlas hay que pagar licencias de uso y no todas las empresas están dispuestas a realizar ese gasto. A favor de Microsoft Excel, puedo decir que por cuestiones de compatibilidad y estrategia de negocios, Microsoft ha incluido en Excel muchas de las funcionalidades de analítica disponibles en Power BI, lo que equivale a tener un Excel con esteroides. Quizá lo más importante de Microsoft Excel es que es una herramienta que todo el mundo sabe manejar y que todo el mundo tiene, así que no representa costos adicionales. Si estamos hablando de analítica de datos, no podemos dejar de lado cuál es su relación con otras disciplinas y modelos usados para el manejo de datos. A menudo se confunde la analítica de datos con la ciencia de datos y con Big Data, pero es necesario hacer notar que no son lo mismo. La ciencia de datos o Data Science engloba los conocimientos y técnicas requeridas para obtener, limpiar, preparar y analizar datos. Como podrás intuir, la analítica de datos está dentro de la ciencia de datos y no al revés. Para la ciencia de datos requiere saber de programación, de estadística descriptiva e inferencial, de matemáticas y modelos de solución de problemas, así como el uso de herramientas sofisticadas de cálculo y simulación. La ciencia de datos, a diferencia de la analítica de datos, no solo trabaja con datos existentes, sino que también trabaja con la inferencia de información inexistente, como lo son estimaciones, los pronósticos, proyecciones, entre otras cosas. Respecto a Big Data, el concepto refiere al manejo de grandes volúmenes de datos, estructurados y no estructurados, inmanejables para un sistema de información o equipos servidores comunes. Gartner define a Big Data como las técnicas innovadoras y disruptivas para el manejo eficiente de grandes volúmenes de datos de gran complejidad a altas velocidades, requeridos para generar conocimiento avanzado en las organizaciones, soportando la toma de decisiones y la automatización de procesos. Imagínate bases de datos inmensas y poco estructuradas como las de Facebook o Twitter.
Imagínate el flujo de datos de servicios de streaming como Waze o Netflix. De eso estamos hablando cuando hablamos de Big Data. Big Data se trata de manejar lo inmanejable en cuestión de datos. Como te podrás dar cuenta, Big Data puede participar en Data Science en el tramo donde se obtienen, limpian y preparan los datos, pero solo en aquellos casos donde hablamos de grandes volúmenes de datos. En resumen, ciencia de datos, Big Data y analítica de datos no son lo mismo. Analítica de datos requiere conocimiento del negocio, además de técnicas de procesamiento, limpieza y visualización de datos ya disponibles. Su mayor énfasis está en la estadística descriptiva y en el uso de gráficos para visualizar patrones de datos. Ciencia de datos incluye de cierta forma a la analítica de datos, pero además abarca técnicas de obtención, limpieza y preparación de datos y maneja formas más complejas de inferencia de datos. Big Data refiere al manejo eficiente de los datos en aquellos casos que son inmanejables usando técnicas convencionales, ya sea por su volumen o por su complejidad y falta de estructura.